Bienvenidos al curso de Finanzas Corporativas de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Continental. Mi nombre es Carlos Franco y los acompañaré en el desarrollo de las diferentes unidades que son parte de este curso. En esta oportunidad revisaremos los conceptos relacionados a la unidad número 1, que son los fundamentos de las finanzas corporativas. Y dentro de los fundamentos de las finanzas corporativas, uno de los primeros temas que sale a la luz y que genera reflexión es ¿por qué son importantes los estados financieros? ¿Qué información nos provee? ¿Por qué nos va a ser útil? Y a su vez, entender cuál es la historia que está atrás de estos documentos. No solamente son números en una hoja de balance, sino es la información que la traslada y cómo utilizamos ella para poder gestionar de mejor manera la empresa. Entonces ahora analicemos qué son las finanzas corporativas. Y vamos a partir de dos supuestos que creo que es importante para poder entender todo el desarrollo conceptual que vamos a ver en el curso. Primero, las finanzas corporativas, ¿de qué se ocupan? Se ocupan del financiamiento. ¿De qué financiamiento? De los activos de la organización. Es decir, una empresa tiene activos. Esos activos son financiados con capital o deuda. La combinación entre capital y deuda que nos permita financiar el total de activos va a tener un objetivo que es elegir la mejor combinación que nos permita maximizar el retorno o la riqueza de los accionistas. Es decir, podrían haber empresas que no tienen deuda, que todo lo financian con el capital. ¿Eso será eficiente o no será eficiente? ¿De qué dependerá la combinación? Y justamente ahí viene el rol. Entender cuál es la combinación capital pasivo que nos permita financiar el total de activos de la empresa con el fin de generar riqueza para los accionistas. También hay que partir de una premisa. ¿Cuál es el propósito de una empresa? Y desde el punto de vista de finanzas corporativas, el propósito es crear valor para el propietario y el valor se refleja principalmente en la riqueza que les estamos generando. Es decir, no es objetivo en el curso maximizar otro tipo de fin que pueda tener la empresa. Acá el objetivo es maximizar riqueza. Entonces es importante entender ello porque justamente en base a este objetivo es que uno comienza a determinar combinaciones de pasivo, capital, activo fijo, activo corriente o activo no corriente. Entonces, mezclar todas estas variables, ver cuál es la combinación adecuada para maximizar la riqueza del curso, del accionista, perdón, es el fin de este curso. Hasta este punto, hemos visto que el rol del gerente financiero o el director financiero es maximizar la riqueza a través de la combinación de pasivos y capital. Buscar esta combinación y ver cuál es lo más eficiente es crucial para poder maximizar justamente los retornos. Y como ya hemos visto, este trabajo de ir buscando cuánto nos cuesta fondearnos, cuánto nos rinde un activo, dónde aumento, dónde disminuyo, justamente es crucial para ver que estamos creando valor en la empresa. Desafortunadamente, hay también otra variable importante que se conoce como el problema de agencia. ¿Y cuál es el problema de agencia? ¿Qué significa? Bueno, el problema de agencia lo que nos trata de explicar es la relación que existe entre los accionistas y los administradores. ¿Y por qué es importante? Porque no necesariamente tienen la misma visión, no necesariamente tienen los mismos apetitos. Y otra variable importante, y que eso pasa mucho en los mercados grandes, es que cuando el accionariado, es decir, cuando hay muchos dueños de una empresa, quien tiene el control son los ejecutivos de la empresa, no el accionista. ¿Entienden? Por ejemplo, veámoslo así. Veamos el caso acá en el Perú de lo que son las pequeñas y las microempresas. Normalmente el accionista es el ejecutivo, el accionista es el gerente. Por lo tanto, existe una alineación perfecta entre lo que quiere el accionista y lo que quiere el gerente, porque ambos están buscando el maximizar el valor para el accionista, que finalmente es el mismo. Ahí normalmente no habría problemas. Ahora, cuando las empresas son mucho más grandes y existe un capital mayor que implica el aporte de varias personas, no necesariamente lo que está buscando el administrador tiene que ir alineado con lo que están buscando los accionistas de la empresa. Comienzan a haber algunos conflictos y habría que ver formas que permitan alinearlo. Ya cuando el capital es excesivamente atomizado, es decir, cuando hay muchos accionistas
y todos son muy pequeños entre sí. Quien tiene el control de la empresa en la práctica es la gerencia. ¿Se dan cuenta? El otro extremo es cuando es solamente un solo accionista. El que tiene el control es el accionista. Entonces, y esto tratemos de llevarlo como que es importante cuando hagamos nosotros un emprendimiento. No necesariamente tengo que tener yo todo el capital del negocio que quiero emprender. Puedo incorporar socios. En función de mi participación, significativa o no, yo puedo tener el control de la empresa sin tener el 100% del capital, pero sí es importante siempre alinear los intereses. Justamente ese proceso de alinear intereses es el que ve lo que se denomina la relación de agencia o problema de agencia. En esos casos, ¿no podrían los administradores seguir sus propios intereses a expensas de los accionistas? Y un ejemplo que se ve mucho, digamos, de donde los gerentes tienen la decisión es en las empresas públicas. En una empresa pública, el accionista no está, el gerente, perdón, no está buscando necesariamente maximizar el retorno del dueño, que es el Estado y que por lo tanto somos todos nosotros. Está tan automatizado que realmente lo que está buscando el gerente es maximizar su retorno, no necesariamente el de la empresa. Entonces, ¿existe esa problemática? Evidentemente sí, y eso también tiene un impacto a la hora de definir qué es lo más eficiente para una empresa. Es decir, si realmente a mí no me importa que los accionistas ganen o pierdan plata, yo podría tomar deuda en exceso con tal de generar mayor cantidad de volumen de negocios para poder justificar una remuneración excesiva alta bajo la premisa que tengo una responsabilidad enorme. Entonces, sí es importante entender que existe esta problemática que se llama la problemática de agencias, para poder también entender qué motiva a la parte ejecutiva cuando está tomando determinadas decisiones. Ahora veamos un ejemplo práctico. En este caso hemos querido agarrar lo que es el grupo Credicor, creo que es uno de los grupos importantes que tiene inversiones muy grandes en el caso nuestro, en el caso del Perú. Les muestro estas banderitas para que puedan ver también dónde están las empresas que son parte del grupo Credicor. Acá les muestro la estructura de empresas, es decir, la holding. Credicor, que es la holding, que está parqueado en el extranjero, es el dueño del 100% de Atlantic Security Bank, que a su vez tiene varias empresas dentro. Tiene el 65% de la compañía Pacífico Seguros, que tiene Credit Seguros y Pacífico Asiste. Si se dan cuenta, también no tiene necesariamente el 100, o sea, Credicor tiene el 65 y este 65 tiene el 48 de la empresa. Tiene el grupo crédito, que lo vamos a ver en la otra lámina. Tiene Credicor Capital al 100% y prácticamente tiene el 100% en las empresas subsidiarias y estas dos. Entonces, si se dan cuenta, Credicor como tal controla casi con el 100% muchas empresas. Entonces, uno podría intuir que hay un solo dueño, salvo en el caso de Pacífico, ¿no? Que vemos que solamente controla el 65%. Y acá vamos viendo lo que es el grupo crédito. El grupo crédito tiene el 97% del banco de crédito, tiene el 94% de mi banco, tiene el 99% de Wally, Sami, en fin. Ustedes pueden ver que el grupo crédito es casi uno de los accionistas mayoritarios de muchas de estas empresas que están ubicadas en el Perú y fuera de él, y que a través de ese control accionario controla las empresas. Entonces, acá quedaría la duda, bueno, ¿quién está atrás del grupo Credicor? ¿Quién es el grupo Credicor? Y acá podemos ver justamente ello. ¿Quién es el grupo Credicor? Bueno, Credicor, esta es la estructura accionaria. Si se dan cuenta, el grupo Romero solamente tiene el 12% de la empresa. Entonces, si se dan cuenta, una familia, la familia Romero, tiene el 12% de Credicor y con ese 12% que tiene Credicor controla casi el 100% de varias empresas, por ejemplo, del grupo Crédito. Acá podemos ver, no se ve porque justo se puso, pero acá prácticamente el 100% de la empresa Grupo Crédito es controlada por Credicor, pero si se dan cuenta el accionista no tiene el 100% de la empresa. Entonces, eso es un ejemplo importante y que hay que tomar en cuenta cuando hagamos un emprendimiento. No necesito tener el 100% de una empresa para poder controlarla. El grupo crédito, en este caso la familia Romero, controla Credicor con solamente el 12% de participación.
Y controlando Credicor con el 12% de participación, controla todas las empresas que están abajo, que es el grupo crédito. Ahora, podríamos presumir que Atlantic Security Holding y la familia Romero es un solo grupo. En ese caso, con el 27% del capital, controlan Credicor y a través de ese control controlan múltiples empresas. Entonces, si se dan cuenta, el tamaño de la compañía no tiene que ser 100% control nuestro, puede ser parcial. Si yo quiero hacer un emprendimiento, puedo incorporar socios. Si se dan cuenta, entonces es importante pensar así. Es decir, si hago un emprendimiento, puedo incorporar socios y con el capital de ellos, más lo que pueda tener yo, puedo desarrollar un proyecto. ¿Tengo que ser el mayoritario? No. Acá pueden ver que la familia Romero tiene con Atlantic Security Holding, a lo más tiene el 27%. Es decir, con el 27% de Credicor, controlo todo el conglomerado del grupo crédito. Interesante y es un tema importante a tener en cuenta para cuando queramos crear empresas. Y otro tema importante es el relacionado a los directores y los ejecutivos de las compañías. Y acá les muestro. Acá podemos ver el directorio de Credicor. Si se recuerdan, la familia Romero tenía aproximadamente, junto con Atlantic, el 27% de la empresa. Entonces uno podría decir, si uno tiene el 27% de la empresa, tendría el 27% de los directores de la compañía. Y miren, eso no pasa. De los 9 directores que tiene Credicor, están en este caso con verde, 5 son vinculados a ellos. Entonces es interesante cómo es posible que una familia que tiene el 27% de la participación accionaria tenga más del 60% de los puestos en el directorio. Tiene que haber algo, hay una variable, hay un valor de gestión que ellos aportan, de visión de negocio que ellos aportan para de esta forma poder manejar la organización. ¿Recuerdas entonces lo que hablábamos en el problema de agencia? Accionistas, ejecutivos. No necesariamente todos los accionistas deciden de la parte ejecutiva. No, acá vemos que un accionista que tiene solamente el 27% controla, ya que puede elegir y colocar a más del 70% de los directores que finalmente son parte de los ejecutivos que van a elegir a la gerencia de finanzas, en fin, a toda la parte ejecutiva y con ellos gestionan la empresa. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, veamos al caso nuestro. No tenemos que tener el 100% del capital, ni siquiera tenemos que ser mayoría para poder controlar una empresa. Podemos tener una parte minoritaria, 27%, por nuestra capacidad de innovación, por nuestra visión de negocio, podemos poner personas en el directorio, en este caso más del 70% del directorio, con lo cual tienen los votos en el directorio para tomar decisiones y manejar a través de la parte ejecutiva toda la empresa. Entonces, esto es importante porque nos hace cambiar el paradigma de que a veces es que no tenemos capital o no tengo mucho capital, pero tengo una gran idea. Y ahí viene el tema de que es unas cosas que no hemos desarrollado mucho en nuestro país, que es las ideas tienen valor. En el mercado, en el capitalismo, es una gran oportunidad. Tener una gran idea, una visión de negocios, nos permite convocar capitales, nos permite inducir, traer personas, ponernos en el directorio con la misma visión de uno y con ello hacer un gran negocio. El Grupo Credicor nos da un ejemplo de cómo se hace en la práctica. No es que tengan tanto capital, tienen una parte minoritaria, pero tienen una visión de negocios que muchas personas la siguen y por lo tanto pueden gestionar muchos recursos y con ello hacer millonarios negocios.